Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicas? Los saludamos hoy desde la ciudad de Valledupar. Estamos súper acompañadas. Sayira y yo decidimos en esta mañana estar juntas, como dice parte de nuestro programa Juntas, ¿cierto? Siempre compartiendo un cafecito, compartiendo un desayuno esta mañana bien rico. Ella me hizo perder la dieta. Una arepa de huevo. Fíjense que me invadí la casa. Sayira me invadió, había que atenderlo, ustedes saben. Bueno, la arepa de huevo es una comida muy tradicional para los que están en Chile, de pronto no conocen, muy rica aquí en Colombia, así que, bueno, vamos a lo que vamos a ir. Hoy tenemos un tema súper especial, le damos la bienvenida a todas las chicas que nos acompañan en esta mañana. La verdad que para nosotros es un honor y es un gusto compartir con ustedes cada sábado. Hoy, sábado 4 de abril, esto va volando. Bueno, siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad, esto va volando cada día. Hoy tenemos un tema muy especial. Ustedes saben que este año nosotros, el tema general de Contigo Mujer, lo que queremos es conocer un poquito más de Dios. Para conocer de Dios hay que saber quién es Él, qué hace parte de Él, cuáles son sus características, cuáles son sus atributos, y de eso vamos a comenzar a hablar hoy. Hoy iniciamos un nuevo tema, un tema muy especial. Sayira y yo hablábamos anteriormente y decíamos que de verdad hay demasiada tela por cortar, decimos en Colombia. Quiere decir que el tema es muy largo, es muy extenso con respecto a lo que vamos a hablar, y es con respecto a la omnipotencia de Dios. Entonces yo quiero preguntarle a ustedes, quiero que nos comenten allí qué es para ustedes la omnipotencia de Dios, pero Sayira, también tenemos que decirles a las chicas que compartan este link, que inviten a otras amigas que de pronto no están conectadas con nosotros y empiecen allí a compartirnos para ustedes qué es la omnipotencia de Dios. Y yo quiero preguntarte a ti, Sayira, ¿qué es la omnipotencia de Dios para ti? Miraba yo y decía que omni un prefijo y quiere decir totalidad. Y potencia es la capacidad de dominio. Entonces ahí unimos las dos palabras, omnipotencia, y quiere decir el total dominio. O sea, la omnipotencia es el total dominio de todo. Okay. Bueno, yo lo defino en una sola frase, y para mí la omnipotencia de Dios representa que Dios todo lo puede. Para Él todo es posible, digámoslo así, pero ¿qué significa para ustedes? ¿Cierto? Entonces, hoy tenemos una invitada, es una chica muy joven, argentina, se llama Diana, se me olvidó, es Tishit, bueno, ahorita le preguntamos a Diana, porque de verdad que nos ha sido difícil compartir con ella. Es Chifito, ok, ya me corté, gracias a nuestro productor. Aquí nos está Diana, porque nos vamos para pronunciar tu apellido. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, bienvenida en esta mañana. Buen día, chicas, gracias por la invitación. Sí, es un poco difícil mi apellido. ¿Cierto que sí? Ah, ok. Bueno, queremos preguntarte, ¿quién es Diana? Cuéntanos quién es Diana. Bueno, no soy tan joven. ¿No? Ah, bueno, entonces. Eh, eh, es difícil definirse así rápido, pero bueno, soy joven, vivo en Argentina, en Córdoba, soy radióloga y bueno, vivo acá con mi perrito y muy contenta de estar acá charlando con ustedes y de conocerlos. Gracias. Igual para nosotros, la verdad es un gusto que nos puedas acompañar en esta mañana y puedas compartir con nosotros este tema tan especial acerca de la omnipotencia de Dios. Pero antes de que entremos al tema y de preguntarte lo que le preguntamos ya a las chicas y qué significa la omnipotencia de Dios para ti, cuéntanos en el momento en que nuestra líder te invitó al programa, ¿cómo te sentiste? ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? Bueno, les cuento que yo hace un tiempo, creo que el año pasado, con el equipo de Ella Florece, en donde tengo el privilegio de compartir y escribir, hicimos un ebook acerca de los atributos y me tocó justo hacer la introducción a los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Y la verdad que cuando Pau me dijo, dije, ay, yo justo había estudiado de esto, pero no me había tocado la omnipotencia, me había tocado escribir acerca de la omnipresencia. Y fue hermoso poder recordar lo que había estudiado antes y también poder ahondar en este atributo que es tan poderoso, ¿no? Y que nosotros como que
siempre estamos con los otros atributos, pero la omnipotencia lo tenemos ahí medio que no lo entendemos muy bien, pero gracias a Dios por este tiempo y poder permitirme, ¿no? Compartir. Pero fue como una emoción de saber que, digo, ay, lo que había estudiado, qué bueno. Ah, ok, bueno, gloria a Dios. La verdad es que el Señor hace todo con un propósito, ¿cierto? Él quiere que le conozcamos cada día y aunque pues mucho hablamos de esto, porque aquellos, bueno, Shayira, ¿cuántos años tienes de estar en el Evangelio? Me convertí a los 13 años, tengo 54. No hablemos de edad. Parecen más jóvenes de Sí, sí. Pero no saquemos cuenta, por favor. Pero sí, es rico. Cada día el Señor nos enseña, a pesar de que conocemos hace tanto tiempo de sus atributos, de lo que Él representa, Él cada día nos enseña un poquito más. Y bueno, queremos, antes de pasar ya al tema como tal, queremos saludar a las amigas que nos acompañan. A esta hora saludamos a Joana Becerra, a Verónica, a Yolei, a María Hernández, nuestra hermana María, que nos acompaña todos los sábados, a Paulina, que está con nosotros. Paulina también está, Magdalena, bienvenidas todas, chicas. Estamos hablando sobre la omnipotencia de Dios. Le preguntábamos hace un ratico qué significaba para ustedes. Nos pueden escribir aquí al chat cuál es el significado para ustedes sobre la omnipotencia de Dios. Y bueno, preguntémosle a Diana y entremos en el tema. Diana, ¿qué es la omnipotencia de Dios para ti? Bueno, para hacer una breve introducción, queremos decir que los atributos de Dios son expresiones del carácter de Dios. Y lo podemos dividir, como para entenderlos, en comunicables y no comunicables. Los comunicables son aquellos que nosotros podemos hacer como Dios. Por ejemplo, amar, la santidad, son los atributos que Dios comparte con nosotros. Obviamente que no lo podemos hacer de manera perfecta, como Dios, pero y están los atributos no comunicables. Dentro de los atributos no comunicables, los que nosotros no podemos ejercer, está la omnipotencia. También está la omnipresencia, también están otros más atributos. Pero para no desviarnos mucho del tema, hay un autor que tiene un libro que se llama Los atributos de Dios, que es Pink, que es muy conocido, y él dice que la omnipotencia es el poder de Dios para ejecutar su voluntad. O sea, Dios, la voluntad de Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero hay una salvedad. Dios, en esto que Él puede hacer todo lo que quiera, no se contradice con su naturaleza. Por ejemplo, Dios no puede mentir, porque Él en su esencia no miente. Entonces Él puede hacer todo lo que quiere, pero no se contradice en su carácter. Y esto es ser, que es Dios todopoderoso, como decíamos recién, es algo que solo Dios puede hacer. Y lo vemos, ¿no?, en su creación. Vamos a ir dando algunos versículos, no los vamos a leer a todos, pero para que ustedes vayan anotando, las que están ahí conectadas, lo tenemos en el Salmo 62:11, lo tenemos en Daniel 4:35, y lo tenemos en este famoso, la cita de Romanos 1:20, ¿no? Que por las cosas invisibles de Él, su poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces nosotros podemos ver que Dios expresa su poder en la creación, y ahí lo podemos ver en su plenitud, que Él tiene dominio sobre todo, y en especial vemos en la creación. Y bueno, ya vamos a ir charlando, ¿no?, cómo afecta conocer este Dios poderoso en nuestra vida cotidiana. Ok, o sea, digámoslo así para explicarlo un poquito. Bueno, el Señor dijo en su palabra, en el principio dijo que nos haría imagen y semejanza de Él, ¿cierto? Cuando habla de semejanza, quiere decir que hay cosas que nosotros heredamos de Él, como aquellos atributos compartibles como el amor, pero hay 3 atributos que no compartió con nosotros, que son la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia, ¿cierto? Eso dijo, no, si yo se los doy a ustedes, entonces pasaría lo que pasó hace muchos años y ustedes van a querer igual. No habría entonces la diferencia de que Él es el Padre Todopoderoso y sus hijos, que nosotros dependemos totalmente de Él. Pero queremos preguntarte algo, Diana, y es del tema puntual del cual nosotros vamos a hablar ahorita, y es
¿de qué manera afecta o impacta, digámoslo así, la omnipotencia de Dios en la mujer? ¿Cómo dirías tú, bueno, listo, somos imagen y semejanza, tenemos muchas cosas, pero hay algo en su omnipotencia que impacta directamente a nosotras como mujeres? Vamos a hablar de 3 puntos. Yo soy así muy, no sé Muy cómo es la maestra. palabra. Sí, porque es de la manera que yo lo entiendo, entonces para Sí. acordarme, vamos. Bueno, en esto del poder de Dios vemos en la creación y también lo vemos en que Dios es todopoderoso para salvar y redimir. Entonces tenemos este Dios que está arriba, que salva, que crea, que tiene poder. Ahora, ¿cómo eso afecta en nuestra vida? El conocer de Dios y saber de su poder ilimitado nos va a ayudar a atravesar diferentes pruebas que tenemos día a día. Yo creo que eso es algo que es práctico, ¿no? Saber que Dios puede ayudarme en cualquier situación que enfrentemos. Sabemos que Jesús nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero Él dice, confíen, yo vencí al mundo. O sea, Jesús tiene el poder de vencer. Y como Él puede vencer, nosotros podemos asirnos de ese poder para enfrentar cualquier situación. Podemos confiar que Dios tiene todo el poder para ayudarme en la situación que sea. Él nos va a acompañar y me gusta mucho... Hablamos ahorita de dependencia, ¿no? Claro, de dependencia, porque si yo enfrento una situación con mis fuerzas, me voy a cansar, no voy a poder hacer nada, me voy a frustrar o voy a dejar esa situación o me voy a rendir. Y tenemos que confiar que Dios tiene el poder para proveerme lo que yo necesito para enfrentar cualquier situación. No sé si ustedes me pueden contar alguna situación que tuvieron que enfrentar y que dijeron, no, esto no lo voy a poder atravesar y Dios me ayudó porque Él pudo. No sé si alguna de ustedes quiere compartir algo o dejamos que las chicas nos cuenten, pero hay situaciones muy difíciles en nuestra vida y cuando nosotros decimos, bueno, Dios, ayúdame, Él ahí viene con su poder y nos ayuda. Diana, yo le comentaba a Glendy que yo había visto la omnipotencia de Dios y se manifestó en ese amor consolador Claro. cuando hace 11 años tuve que experimentar el dolor más grande que un ser humano pues, puede experimentar, que es la partida de un hijo. Entonces, si nosotros no tuviéramos a ese Dios omnipotente, ¿qué sería de nuestras vidas, Diana? Claro. ¿Qué sería de nuestras vidas, Glendy? Entonces ahí pude yo entender que tenía un padre con todo el poder de poderme levantar, consolar y empujarme a salir adelante. ¿Quién lo pudo hacer? Nuestro Padre con su omnipotencia. Entonces, lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Claro. Hay cosas que de pronto a nosotros se nos salen de las manos, ¿no? Digamos, y ahí es donde viene a actuar la omnipotencia de Dios. Yo le comentaba a Sayira ayer que hablábamos un poquito del tema. Yo le decía que hace 15 años, va a ser ahora en mayo, mi cuñada se venía a vivir de Chile a Colombia y el Señor me dijo que en el avión donde ellos iban a venir se iba a estrellar. Yo recuerdo que yo me quedé impactada y decía, wow, o sea, ¿qué puede hacer uno ahí? Nada, ¿no? Orar. Y empezamos a orar, yo empecé a convocar a personas para que oraran, incluso a mi esposo, nosotros somos bomberos, bueno, en ese tiempo yo no lo era, mi esposo sí, y mi esposo puso alerta a los bomberos, estuvo todo, mejor dicho, coordinado y orado. Recuerdo que llegó, eso fue un domingo a las 5 de la tarde, salía el avión, ya ellos habían llegado de Chile a Bogotá, cuando a las 5 de la tarde abordaban de Bogotá a Valledupar, donde vivimos nosotros, y dice, yo le digo a mi esposo, bueno, me voy a poner a orar, en ese tiempo éramos novios, no nos habíamos casado, y me voy a poner a orar, si tú sabes algo, pero que sea extraordinario, me llamas, si no, no. A las 5:15 sonó mi teléfono y me dice mi esposo, su hermana, su papá chileno, le gustaba tanto a Colombia que le puso de nombre Colombia, su hermana le llama toda enojada porque resulta que ellos ya iban a abordar el avión y de repente salió alguien de la aerolínea y les dijo que querían pedirles disculpas, que el vuelo tenía que ser cancelado porque el avión estaba presentando daños en su motor. Entonces, ahí vemos la omnipotencia de Dios, o sea, es algo que tú no puedes controlar. ¿Qué hizo Dios? Él fue el que se encargó de avisarme a mí, de decir, bueno, tienes que orar, de poner allá a alguien que se diera cuenta que el avión tenía, mejor dicho, él evitó que esto sucediera. Y ahí te das cuenta tú
de que realmente Él todo lo puede, o sea, cosas que tú no puedes hacer, ahí está Él para hacerlo por ti. Algo que estaba pensando mientras hablabas, una frase que recuerdo que me dijo una amiga, tenemos esta falsa sensación de control. Vos decías recién, se nos sale de control. No, no podemos tener nada de control, porque justamente Dios es todopoderoso y tiene todo el control. Así Al es. depender de Él y al asirnos de Él y a buscar de lo que Él tiene para nosotros, podemos descansar. Para los ansiosos es difícil, para mí es difícil, porque pensamos que podemos controlar las cosas. Pero cuando llegan estas situaciones difíciles es donde más todavía sentimos que ese control no lo tenemos. Es como que caemos en la realidad que ese control no lo tenemos. Pero podemos confiar, como dice Filipenses 4:19, que mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Entonces yo Así es. necesito paz, la fuente es Cristo. Él tiene todo el poder para ayudarme a mí a enfrentar esa situación. No significa que esa situación va a cambiar a veces. Como vos decís, una de ustedes dijo, yo perdí mi hijo. Acá otra hermana nos dice que también perdió su bebé. Es como cosas muy duras que quizás fue la partida de ese ser querido. Dios nos provee consuelo, paz, amor, todo lo que yo necesite para enfrentar esa situación, Dios así lo va a hacer. En segundo lugar, Dios, habíamos dicho que Él es todopoderoso para redimir y salvar. Y puede pasar que nosotros tenemos hijos que estén alejados del Señor, podemos tener un esposo difícil, podemos tener compañeras de trabajo que son difíciles y nosotros estamos orando. Dios tiene ese poder para redimir y salvar. Vemos el ejemplo del hijo pródigo, vemos el ejemplo en la Biblia, ¿no? De Pablo, un hombre que era contrario a Dios y Dios lo salvó. Entonces esto nos da la paz de que nosotros podemos confiar que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Entonces nosotros podemos Amén. orar, seguir adelante. Hay una señora en mi iglesia que hace, no sé, 20 años que está orando por su esposo. Y hace un tiempito el esposo le dijo, gracias, yo pedíle a la iglesia que siga orando por mí, son mayores ellos ya, pero qué hermoso ver que Dios tiene el poder y que yo puedo confiar que Él puede transformar un corazón difícil, ¿no? Dice el Salmos 3:8, la salvación es del Señor, ¿no? Dios es todopoderoso para salvarnos. Y en tercer lugar, Dios es todopoderoso para ayudarme en situaciones cotidianas, ¿no? Eh, Como decíamos recién, ¿no? Podemos estar en nuestra casa a la mañana y orar y hacemos el devocional y cantamos y escuchamos alguna prédica y estamos todos muy contentos, pero salimos en la calle, salimos a enfrentar el día, ¿no? Y ahí es donde podemos confiar que Dios me puede ayudar a amar a las personas difíciles de mi trabajo, a amar a mis hijos si tengo hijos difíciles, si voy a hacer un trámite y hay muchos problemas, yo puedo confiar que todo lo que yo me enfrento en el día a día, que a veces lo podemos programar, pero pueden surgir situaciones difíciles, en dependencia con Dios, podemos atravesar esto. Y recordamos lo que dijo Jesús, ¿no? Separados de mí nada pueden hacer. Entonces, en la mañana, antes de salir, yo puedo confiar que ese Dios todopoderoso me va a ayudar a enfrentar lo cotidiano, ¿no? Yo Lo me del río día a porque... día, digámoslo así. ¿Cómo? Lo del día a día, como, sí. Lo del día a día, porque en nuestra casa, bueno, yo no tengo esposo ni hijos, entonces para mí es fácil la mañana, pero para nuestras hermanas que por ahí tienen familia, hijos que están en la cama y dicen, ay, tengo que preparar el desayuno, tengo que hacer, correr, lavar la ropa, no sé, hasta en esas situaciones cotidianas Dios tiene todo el poder para ayudarnos. A mí me cuesta mucho el orden, y entonces hace un tiempo empecé a orar, Señor, ayúdame a mantener mi casa limpia. A veces pensamos que Dios
está por fuera de las cosas comunes, pero no, Él se involucra en nuestra vida en todas las situaciones y no hay Así cosas es. santas y cosas no santas, ¿no? Ustedes lo saben, tienen sus esposos que servir a un esposo, servir a un hijo, es un servicio a Dios también. Porque si no está Dios involucrado, dándonos la fuerza y ayudándonos a darnos ese poder que necesitamos para hacer cosas cotidianas, nos cansamos. Así es. Somos seres humanos y como todo tenemos debilidades y pues obviamente entran las debilidades físicas, llega un momento en que, como dice, yo creo que a muchos nos ha pasado, yo no sé si tú lo has dicho, Shayira, pero yo sí muchas veces y es, Señor, ya no puedo más. Yo creo que es una frase que vivimos como que mucho, ¿no? Señor, ya no puedo más, ayúdame tú. Y no solamente eso, sino que vivimos cosas cotidianas en cuanto, por ejemplo, a nuestras relaciones con las personas que están en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, incluso con los hermanos de la misma iglesia. La palabra ¿Sí? de Dios dice, hierro con hierro Se afila. se afina, ¿cierto? Quiere decir que Él nos está formando. Y yo creo que allí, por ejemplo, dentro de la iglesia nos vamos a encontrar con hermanitos que tienen un carácter diferente al de nosotros, de pronto otros que están en el proceso. Tú sabes que el Señor nos procesa a todos de una manera diferente. Lo que está viviendo Sayira nunca va a ser comparable con lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy viviendo nunca va a ser comparable con lo que ella está viviendo porque cada uno de nosotros tenemos una manera, ¿sí? Pero ahí vemos la omnipotencia de Dios cuando Él nos da, tú lo decías ahorita, la paz, dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, ¿sí? Dice, sobrepasa todo entendimiento. O sea, ahí estamos viendo, ¿cierto? La omnipotencia de Dios cuando dice, wow, sobrepasa todo entendimiento y tú te quedas y dices, es una paz que es sobrenatural. ¿Sí? Sí. Es esa paz que cuando tú estás, por ejemplo, lo que ya Sayida decía con respecto a su niña, que ella perdió su niña y de pronto ese dolor de mamá tenaz, pero por dentro sentías una paz. Lo convierte Dios en esa fortaleza, lo convierte Dios en su infinita omnipotencia, lo convierte en una fortaleza para que tú te puedas levantar y puedas hablar de ese dolor a otras personas, pero convirtiéndolo en una fortaleza. Entonces ahí es donde vemos esa omnipotencia única de nuestro Creador. Por eso, porque Se somos Dios. adelantaron al siguiente punto, chicas, porque esto es muy importante. Diana, te No, escuchamos. ¿de qué forma nosotros podemos crecer en este conocimiento de Dios, no? ¿En qué forma nosotros podemos conocer a este Dios omnipotente? Ustedes lo hablaban recién, en las situaciones difíciles, en las situaciones cotidianas. Ahora, si ustedes no hubiesen sabido que había un Dios todopoderoso de consolación, capaz que no podían enfrentar de esa manera, ¿no? Cómo el conocer a Dios y el conocer de sus atributos nos ayudan a nosotros. Ahora, ¿de qué forma lo hacemos? Mediante las disciplinas espirituales. A ver si alguna de nuestras amigas que están ahí nos pueden nombrar algunas disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Son medios que Dios provee a través de su palabra, de la oración, del ayuno, de la comunión, conocerlo a Él y crecer conociéndolo a Él. Ahora, estas disciplinas son cosas, por así decirlo, que nosotros podemos hacer, pero si nosotros no lo hacemos, como decíamos recién, en dependencia de Dios se va a quedar solo en hábitos. Por ejemplo, yo me puedo levantar a la mañana a leer la Biblia, me está hablando de algún atributo de Dios y yo cierro la Biblia y me voy a hacer las diferentes cosas. Cuando yo me acerco a Dios practicando esta disciplina en dependencia de Él, es ahí donde Dios empieza a transformar mi corazón y en donde Dios se revela. Hablábamos recién que Dios se revela a través de su creación, pero Dios también se revela a través de su palabra. Así Y Dios se revela a través del testimonio que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno y en nuestra comunidad de fe. Qué hermoso es cuando nosotros interactuamos con nuestra comunidad, cómo los diferentes testimonios de nuestras hermanas nos permiten ver los atributos de Dios. A veces nos centramos solo en el amor o cuando Dios nos bendice, pero qué bueno es poder contar
cuando Dios me ayudó y vi su poder en situaciones difíciles. ¿Se acuerdan ese versículo de 1 Corintios que dice que Dios nos ha consolado para que nosotros podamos consolar a otros? Ahora, si yo no sé qué situación está pasando mi hermana de la iglesia, no voy a poder consolarla si no sé cómo está ella. Tomarnos el tiempo de compartir no solo lo que Dios está haciendo en nosotros, mostrando su poder, sino escuchar a los demás, nos ayudan también a, a crecer en este conocimiento de Dios. Y eso nos llena de gozo, ¿no? Claro. Diana, cuando hacían la pregunta de aquí Blanc Llamas, dice la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, etcétera. Entonces, él acá habla de, o sea, de esas armas que el Señor nos ha dado para nosotros entonces poder seguir bajo esa omnipotencia del Señor que nos ha dado esas armas. Así es. Y lo que tú hablabas ahorita con respecto a compartir o a tener esa comunión con los hermanos, me recordabas algo y es que esos atributos compartibles, digamos así, que son el amor, la misericordia, la bondad, que son parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros, nos los dio Dios no para nosotros, sino para la edificación de la iglesia, para que podamos ayudar a otros. Entonces, Dios nos recuerda hoy a través de ti, es el hecho de que lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado es para que podamos ayudar a nuestro prójimo. Por eso dice la palabra que amamos los unos a los otros y dice que amemos a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros mismos. Cosa que, bueno, estamos en el proceso de aprender porque yo creo que nos falta mucho, ¿cierto? Tener esa empatía y ese amor y esa compasión. Glendy, eso me recuerda el tema pasado, cuando el Señor nos hablaba del amor. Entonces, cuando dice que cuando los fariseos preguntan sobre el mandamiento, dice amarás a tu Dios con todo tu corazón, y dice, y ese, el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo amar a una persona como me amo yo, si esa persona de pronto me está haciendo daño, me está causando problemas? Pero entonces ahí es donde vemos esa omnipotencia que se revela en ese amor, que son las cualidades del Señor. Claro, y que el Señor mismo nos enseña. Pero para nuestros enemigos. Pero para poder hacerlo, necesito acercarme a Dios. Si no, no lo voy a poder hacer. O no lo voy a poder, o lo voy a empezar a hacer y después lo voy a dejar de hacer, ¿no? Qué importantes son las disciplinas en dependencia, porque yo no voy a poder amar, si se acuerdan que dice en 1 de Juan, que nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. Entonces, si yo no me acerco a Dios primero a recibir ese amor, a recibir ese poder para perdonar, ese poder para amar, y aún más, damos vuelta, orar para que otros me amen a mí también, para que otros me soporten a mí también, porque nosotros decimos, las personas difíciles, y yo también soy una persona difícil, ¿no? Yo también puedo ser una persona con un carácter ahí, ¿no? Entonces también estar en comunidad y practicar en comunidad las disciplinas espirituales y alentar a otros a que conozcan a Dios, nos va a ayudar a amarnos para que el mundo crea, ¿no? Como dice Jesús, ¿no? Y qué importante es, ¿no? Cada cosa que nosotros podemos hacer en nuestra vida, hacerla en dependencia, porque, como decíamos recién, Jesús es la fuente de riquezas y es ilimitado. No es que Dios se cansa de darnos amor o Dios se cansa de ser poderoso, Dios se cansa de darme lo que necesito. No, Dios es una fuente constante, porque así es su carácter. Cada atributo está impregnado con otro. La justicia está impregnado del amor, el amor está impregnado de la omnipotencia. Eso decía Josías Grauman, ¿no? Cada uno de estos atributos interactúan entre ellos, no están separados. Algo importante que podemos decir es que no es que Dios es parte amor, parte justicia, no, Él es completo en todos sus atributos. Y todos sus atributos están ahí, no sé cómo explicarlo, pero están todos unidos, no separados. Entonces nosotros cuando experimentamos la omnipotencia también podemos experimentar su amor, su justicia, su paz, los frutos, ¿no? Entonces,
es como empezamos a meternos en este mar de los atributos y salen un montón de cosas porque Sí, es sí, es inescrutable, Dios, ¿no? lo que decíamos al principio nosotras, y es que hay mucha tela por cortar, o sea, es un Sí, tema muy extenso, pero yo quiero, Chayira, que compartamos los pensamientos o sí, los aportes de las chicas que están con nosotros hoy. Por ejemplo, yo tengo aquí Yasmín Camacho dice, bueno, nos saluda primeramente y dice, sabemos que tenemos un Dios omnipotente, todopoderoso y que puede hacer milagros sobrenaturales. Amén. Mira lo que dice amén. Magdalena, dice las cualidades del omnipotente, que todo lo puede, atributo solo de Dios. Así es, Paulina nos dice, podemos experimentar lo sobrenatural de Dios, su inmenso poder se manifiesta en las grandes cosas y también en los pequeños detalles, ¿cierto? Amén. Tiene toda la razón, Sí. Paulina, o sea, Dios está tanto en lo grande como en lo pequeño. A veces hay cosas que nos parecen como insignificantes a nuestros ojos y de pronto a los de los demás, pero tienen un significado grandioso para el que lo vive, digámoslo así. Cosas como por ejemplo, yo le contaba a Sayira, de algo que me pasó en el banco. Yo abrí una cuenta en el banco, tenía que hacer, pues tengo que tener un usuario para poder entrar a la aplicación. El usuario me lo manda al banco, me dice que no puedo cambiar el usuario y yo como que, ay Dios mío, ahora tener que aprenderme ese usuario, decía Señor, o sea, estaba como aterrada con eso. Cuando me llega el usuario, días después yo lo meto, no me doy cuenta, después tengo que hacer una transacción, entro y empiezo a mirar el usuario y Dios había hecho algo fabuloso. Había colocado una fecha especial para mí exacta, que yo decía, el banco no lo puede saber. O sea, Claro. ¿cómo? De pronto el banco sabe cuándo naciste por tu cédula, pero hay fechas que tú dices, no, o sea, ni por ahí. Sí, entonces tú dices, wow, o sea, yo le decía salir a eso. De pronto es algo tan pequeño, tan mínimo, pero para uno se convierte en algo grande al ver el poder de Dios y la forma en cómo actúa Él sobre las cosas grandes, pero también sobre las cosas pequeñas. Y nosotros hablábamos algo, Diana, yo no sé si, perdona que te cortemos, pero queremos hablar de un tema muy específico con referente a cómo afecta la omnipotencia de Dios en la mujer, y lo decíamos con Sayira, y es el hecho de que nosotras como mujeres podemos dar vida. O sea, yo decía, ¿cómo? Si nosotros miramos el espermatozoide y el óvulo, son dos células ínfimas, o sea, pequeñas. Y como nosotros dentro de nuestro cuerpo, tú sabes que el útero, las dimensiones del útero son pequeñas, no es un útero demasiado grande, cómo empieza a crecer y se forman huesos, se forma piel, se forma carne, nervios, tendones, o sea, es una cosa que tú dices, y hablábamos de eso, oye, hablan del Big Bang, hablan de que nacimos del mono, de tantas cosas, y nosotros hablamos y decíamos, pero ¿cómo del Big Bang va a salir un bebé? O sea, va a salir una persona. ¿Cómo de un simio? O sea, ok, perfecto, dicen que salimos de un mono. ¿Cómo nació el mono? O sea, ¿Quién lo Claro. creó? ¿quién lo creó? O sea, siempre Tuvo vemos que haber alguien antes de él. exactamente que cualquier teoría que quieran decir, ¿sí? Por muy falsa que sea, siempre está la omnipotencia de Dios. Porque como ellos lo quieran ver, siempre está Dios creando las cosas. ¿Sí? Tú hablabas al principio eso, de que la creación, o sea, vemos la omnipotencia de Dios desde la creación y desde la misma creación del hombre cuando fue creado a través del polvo o cuando sacó una costilla de Adán para crear a Eva. Y ahí vemos que toda la creación está sujeta a esa omnipotencia de Dios, Diana. Diana, como para avanzar, hay algo que te voy a preguntar. ¿Cómo la humanidad puede ver esa omnipotencia? Ya lo habíamos hablado nosotros acá, pero hay algo especial. La humanidad entera es testigo de esa omnipotencia tremenda de Dios. Y como un tic, es como, y yo lo leía en lo que tú nos enviaste, cuando el Señor le da la orden a Lázaro después de muerto, levántate Lázaro, y la humanidad entera fue testigo de eso. Entonces, tú háblanos de eso, Diana. Hay dos formas que Dios se revela, ¿no? Esto es un término en la teología que dice que Dios está en la revelación común y la revelación especial. Como leíamos el versículo de Romanos 1:20. Las personas no tienen excusa. Ven las galaxias, ven el átomo, ven el cuerpo humano en sí. Yo soy radióloga, les comentaba a la mañana,
y una vez me tocó entrar a un procedimiento en donde se había tapado una arteria del hígado y el médico puso una inyección de contraste en donde se ve blanco y se había formado alrededor de esa obstrucción todo un árbol que permitía llegar la sangre a ese órgano para que no se muera. Fíjense, algo que nosotros no somos conscientes. Cómo es tan perfecto y tan poderoso lo que Dios puso en nuestro cuerpo, que es capaz de irrigar sangre, se podría haber muerto el hígado, ¿no? Entonces, y uno ve eso y dice, tiene que haber un diseñador que le diga a este cuerpo qué hacer, ¿no? Entonces lo vemos en nuestro propio cuerpo, cómo nos sanamos, cómo vamos Las conexiones avanzando. ¿Cómo? las conexiones que Las hay entre... conexiones que hay a nivel celular. Ustedes decían recién de un embarazo. No es tan fácil el embarazo. No sé cuántos millones y millones de espermatozoides salen y queda uno solo y ese se une y forma un bebé. Y cómo las células se van diferenciando, ¿no? Las células de la piel se unen por un lado, la del órgano se une por el otro. Eso lo vemos en el detalle, pero si nosotros vemos la galaxia, el mundo, la Tierra, es un pequeño planeta después de planetas más grandes, y Colosenses dice que Dios sostiene todo eso con el poder de su boca. ¡Qué bárbaro! Yo no puedo entender eso. Entonces la gente llega a estar limitada en explicar de dónde es que sale, ¿no? Entonces ahí vemos esa gracia, ese poder de Dios sosteniendo todas las cosas. Lo vemos en Job, cuando Dios le dice a Job, vení, vamos a conversar vos y yo, y le dice, vos juntaste el mar en tu mano, le dice, vos pusiste límites al mar, solamente eso lo puede hacer un Dios poderoso. Ahora, Así después es. tenemos la gracia, la revelación especial, que es cuando nosotros conocemos de Dios, cuando se nos predica el Evangelio, y ahí podemos entender este Dios creador, que soy pecador, y Dios ahí tiene este poder de mostrarnos a través de su Espíritu Santo que nosotros somos pecadores. Y ahí es donde nuestro rol como hijas de Dios es contarle a las personas de este Dios poderoso que crea, que le da órdenes a la lluvia, a los truenos, pero que también tuvo todo el poder para morir y tuvo todo el poder para resucitar, ¿no? Así es. En esto del poder de Dios vemos que Dios le cae toda la ira sobre Jesús, y Jesús soporta esa ira porque era Dios, porque tenía este atributo, pero Dios también tuvo el poder para levantar a Jesús de los muertos. Eso Así algo es, que no y lo que le da podemos... vida. Si nosotros vemos una forma de la omnipotencia de Dios y que lo vemos en la mujer, es el hecho de que María fue engendrada por el Espíritu. O sea, ni siquiera hubo un hombre que la tocara, y ahí vemos una vez más la omnipotencia de Dios. De verdad que quisiéramos seguir hablando, hay tantas cosas por hablar, ¿cierto? Por Y el contar. tiempo se nos está, Pero el problema de nosotros siempre es el tiempo. Siempre Ya, charlando. Diana, nos gustaría que tú nos llevaras como a la terminación de esta conclusión, porque ya el tiempo también se nos está viniendo, y en algo que tú nos enviaste, Diana, eso que hablabas de Jesús cuando él soportó ese peso de la ira del Padre. Entonces quiero que tú nos expliques eso ya para concluir, y de verdad que esto queda como para la segunda parte también, si contigo, mujer, no lo permite. Le recomendamos que busquen en YouTube una aplicación de Josías Grauman, La omnipotencia de Dios, donde él explica este concepto, porque no me sale a mí explicarlo tan bien como él lo hace. Vamos a dejar el link después en la descripción. Pero Jesús, como Dios en la tierra, tuvo los atributos. Es muy difícil de explicar y muy profundo, les animo a que vayan y lo busquen. Y él decía esto, ¿no? Que solo Jesús, como era Dios, pudo soportar esta ira, y por eso Él es poderoso, por eso Él es el mejor sustituto, porque no hay nadie que pudiera haber soportado esa ira de Dios y el castigo que nosotros merecíamos. Y para ir dejando unas ideas finales, conocer el poder ilimitado por Dios nos llena de gozo en nuestro caminar presente,
pidiéndole ayuda para vivir en dependencia, pero también nos da esperanza para el futuro. Judas, vayan a Judas 24-25, nuestra vida está escondida en Cristo para guardarnos de cualquier situación. Colosenses 3:3 dice, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios. Este poder de Dios nos guarda en el presente, pero también si nosotros morimos, tenemos la esperanza que vamos a resucitar, que Dios tiene todo el poder para resucitarnos y que vamos a vivir con Él en la eternidad. Así es. Que todos nuestros dolores Dios lo va a consolar, como dice Apocalipsis, ¿no? Él enjugará toda nuestra lágrima. Entonces, al enfrentar las diferentes situaciones de nuestra vida, difíciles, dolorosas, cotidianas, este poder de Dios está a nuestro alcance para que nosotros podamos vivir. Y eso nos tiene que dar paz. Bueno, yo no puedo enfrentar esto. Y ahí está el Evangelio. Ustedes no pueden salvarse, yo no puedo enfrentar esto, Dios sí puede. Aquí, pero bueno, sí. Paremos ahí, yo creo que, porque ese es un tema, perdóname Diana, ese es un tema, y quiero aprovechar lo que tú nos estás contando para invitar a las chicas que nos acompañan hoy, para que nos acompañen el próximo sábado, precisamente vamos a hablar de eso, cómo afecta la omnipotencia a mi eternidad, y vamos a hablar un poquito de lo que hizo Jesús, ¿cierto? Entonces, ya les dejamos un adelanto, ya Diana les hizo un adelanto. Diana, mil gracias por estar con nosotros en esta mañana, por tu tiempo. El Señor te bendiga y, bueno, siga floreciendo a través de ese ministerio que ustedes han emprendido. Y, bueno, gracias a las chicas que nos estuvieron con nosotros hoy, que nos acompañaron. Gracias a Talía por venir a acompañarme a mi casa. Nos vemos el próximo sábado. Dios les bendiga. Bye, bye. Bye, bye. Amiga, recuerda que cada sábado estamos aquí esperándote en nuestro espacio, Contigo Mujer, 11 a.m. Chile, 9 a.m. Colombia.